Hola, hola. Por favor, Lidia, ¿podría volver a hacer su pregunta para que podamos responderla? Doctor, le preguntaba, más que preguntarle, era pedirle que tal vez usted nos amplíe más lo que es el concepto de onda expansiva. Ya. Vamos a ver un videito. En realidad, la onda expansiva va a ser esa fuerza, en algunos casos invisibles, en otros casos acompañados con esquirlas, con humo, que va a salir de adentro hacia afuera, es decir, del inicio de la explosión, ¿no? Hacia afuera. Y esta onda expansiva muchas veces puede tener, digamos, una fuerza importante que va a causar daños, va a arrastrar escombros, esquirlas, objetos cortantes, punzantes, contundentes, que va a ir desperdigando, como les decía, del origen de la explosión de manera creciente hacia sus extremos, que va a causar gran daño, mayor o menor daño, dependiendo, digamos, de los objetos, de las personas que se encuentren cerca o a una distancia corta, mediana, y lógicamente a una mayor distancia la afectación va a ser menor. Voy a mostrarles un video que nos explica lo que es una onda expansiva, ¿ya? ¿Me confirman, por favor? ¿Se está viendo el video? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve. A ver, escucharemos. En este vídeo vamos a explicar lo que es una onda de choque. Comentaremos algunos otros fenómenos asociados al vuelo supersónico y trataremos también de entender por qué se producen. Pero empecemos por el principio. El sonido es una onda, similar a la que se producen en un estanque cuando tiramos una piedra, solo que en vez de propagarse por la superficie del agua, se propagan por el aire y en 3 dimensiones. Para entender lo que sucede en un vuelo supersónico, supongamos que tenemos un tambor.
Cada vez que lo golpeamos, producirá una onda que se propagará justamente a la velocidad del sonido, que es del orden de los 1000 kilómetros por hora, aunque depende mucho de las condiciones atmosféricas. Si lo golpeamos varias veces, se producirán una serie de ondas concéntricas, pero esto no es demasiado espectacular, así que hagamos algo más interesante. Supongamos ahora que hay un músico que transporta el tambor, y además que corre muy deprisa, a velocidades cercanas a las del sonido. Como cada onda tiene ahora su origen en un punto distinto, podemos ver cómo se van comprimiendo en la parte delantera, mientras que se separan más en la parte trasera. Esta es la base del llamado efecto Doppler, pero por desgracia, ese no es el objetivo de este vídeo. Por último, haciendo un pequeño esfuerzo final, nuestro Felix Baumgartner tamborilero consigue moverse a velocidad supersónica. En este caso, dejaría atrás todas las ondas que va produciendo, y podemos ver cómo van quedando dentro de esta superficie que recibe el nombre de cono de Mach. Bueno, con este ejemplo un poco se puede notar lo que sería una onda expansiva, ¿no? Que del origen de la explosión van a ser ciertas ondas, cierta fuerza que se va a ir propagando al exterior y lógicamente de acuerdo a la fuerza que se produzca por la explosión, esta onda será mayor o menor y con esta van a ir siendo expulsados fragmentos que van a ir causando daños en las personas, en los objetos, bienes que se encuentren a su alrededor. Esto, lógicamente, puede causar mucho daño y la muerte de varias personas, ¿no? Aquí hay un video de una onda expansiva justamente de la explosión de Beirut que muestra también estos daños. Vamos a verlos, por favor. Es una familia que están precisamente en lo que puede ser un cuarto de televisión, están viendo el incendio en ese momento cuando se produce la explosión. Son imágenes muy fuertes, son 3 bebés y vea, en ese momento se produce la explosión. Son imágenes sobrecogedoras. Vea el nivel y la fuerza de esta explosión, impresionante. O sea, es de no creerse. Estaban en el cuarto y en ese momento los vidrios se botan. El susto y verdaderamente la impresión, obviamente se están abrazando todos, la confusión total, y usted sabe, después de una explosión de esa magnitud, los heridos quedan muy afectados y salvaron la vida, pero vean el nivel de la explosión. Pues estaban viendo el incendio, lo que pasó con muchas personas, estaban viendo la columna de humo, estaban todos ahí en la ventana, se lo vamos a poner de nueva cuenta, eran 3 niños, 3 bebés, estaban con su nana y cuando sobrevino la explosión, vean, el primer susto, esa es la onda expansiva, les cae un vidrio encima, impresionante de la verdad, para que usted pueda mencionar lo que se vivió en el día. Gracias. En esa imagen se puede ver la fuerza de la onda expansiva, ¿no? No nos olvidemos que la imagen debe ser a una distancia considerable de la explosión, que por suerte no les causa mayores daños que simplemente el aturdimiento, tal vez el tema afectado a los oídos también, pero por suerte han salvado la vida, ¿no? También una suerte que el vidrio no se haya fragmentado porque podría haber causado lesiones importantes en los ojos, en el cuerpo, ¿no? Porque la onda expansiva es tan fuerte que en algunos casos va fragmentando los objetos y va causando daños mayores. ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor, del tema de esta explosión, del tema de la explosión y, lógicamente, las lesiones que podrían producirse, que en algunos casos la más fatal, obviamente, sería la muerte de las víctimas. Esto en virtud proporcional también, como hemos estado señalando, a la fuerza, a la cantidad de combustible u objetos, digamos, que causen la explosión. ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor?
Vamos a ir viendo un poquito lo que es la explosión en algunas imágenes. La explosión es un evento cuando una sustancia rápidamente libera energía y produce un gran volumen de productos gaseosos. Si contenida en una, si estuviera contenida en un recipiente, ¿no? Se considera como una bomba, la presión rompe impartiendo altas velocidades a los fragmentos, ¿no? Es lo que hemos visto la onda expansiva. La explosión es el escape súbito y repentino de gases del interior de un espacio cerrado, acompañado de altas temperaturas, violentas sacudidas y estrepitosos ruidos. En algunos casos la explosión puede darse con fuego, con un calor importante que obviamente, como hemos estado señalando, puede causar quemaduras a corta, mediana distancia del origen de la explosión, ¿no? El explosivo es todo cuerpo o mezcla de cuerpos capaces de producir una explosión. Normalmente estamos hablando de sustancias combustibles, gasolina y otros derivados del petróleo, gas, por señalar algunos. Ahí vemos una niña que ha sufrido las lesiones por efectos de una explosión. Probablemente la niña está muerta, ¿no? Con lesiones importantes en lo que va a ser el cuerpo o las extremidades. Ahí vemos las características de la onda expansiva, ¿no? Que va a ser el origen este. Aquí vemos el crecimiento de la onda expansiva. Vamos a ir viendo las esquirlas que van a ser expedidas. Eso nos va a llevar a poder analizar también lo que van a ser los efectos o los traumas que se pueden presentar en las víctimas, ¿no? En primera instancia, el trauma primario, causado por el efecto directo de la onda expansiva, los gases, el fuego, el calor que pueda ser expandido, va a ser, digamos, las lesiones mucho más graves. La segunda, que es el trauma secundario, causado por otros objetos que son la aceleración por onda expansiva, es decir, las esquirlas. Aquí en algunos casos no se van a presentar las quemaduras, ¿no? Pero sí las lesiones producidas por los objetos que van a ser expulsados. Trauma terciario, causado por el movimiento de la víctima. En algunos casos la onda expansiva va a expulsar a la víctima hacia atrás y lógicamente en ese movimiento el cuerpo va a ser expulsado y se va a estrellar con algún objeto duro que puede ser una pared, un vehículo u otros, que obviamente va a desacelerar la expulsión del cuerpo. Entonces ahí vamos a ver presente los traumas sufridos por esta expulsión, ¿no? Y el trauma cuaternario son los efectos misceláneos causados por la explosión o por el explosivo o por la explosión. La energía liberada restante, onda de choque, fuego, choque circundante, puede ser importante, que va a causar daños en algunos casos externos como internos, ¿no? Los más importantes van a ser los internos, que no son visibles. Puede ser la compresión de los pulmones, corazón o lesiones internas, la cabeza, que pueden causar obviamente hemorragias internas y la muerte. La onda positiva, que es el pulso que va a ser el incremento de la presión en pocos milisegundos, puede causar obviamente desde la asfixia hasta la explosión interna de los órganos, ¿no? La caída rápida de una presión mínima, que obviamente va a ser la atmósfera, que también obviamente va a causar lesiones. Un poquito hablando de lo que van a ser las presiones en una explosión, van a ser diferentes velocidades, fuerzas que nos ayudan con este tipo de esquemas, ¿no? Por ejemplo, la fase negativa es la presión negativa o componente de
succión, que equivale a X igual a 15 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Puede durar hasta 10 veces más que la onda positiva. La presión incidente es ejercida a 90 grados, ¿no? Alrededor de lo que va a ser la explosión. La presión reflejada, cuando la onda choca con una superficie plana, obviamente esta va a ser modificada su velocidad o en algunos casos puede cambiar de dirección, ¿no? Normalmente, este es el origen de la explosión. La onda expansiva va a ir decreciendo. En este caso, por ejemplo, aquí vemos un cuerpo que puede ser expulsado a una sustancia sólida que va a ser una pared. En otros casos vamos a ver que la onda expansiva al chocar con un objeto fijo, plano, puede rebotar la onda expansiva. Aquí vemos, por ejemplo, que a esta víctima va a ser dañada, pero a esta ya no, porque obviamente se va a encontrar un objeto que va a detener, ¿no? Las ondas de choque y las ondas expansivas se van a ir diferenciando, tanto puede ser en el aire como en el agua o en superficies que puedan causar, digamos, una reducción de la fuerza de la onda expansiva, o en otros casos, digamos, cuando no hay resistencia puede ser, digamos, mayor o menor, ¿no? La onda viaja más rápido y lejos, valores de presión más altos, no hay fases negativas, si es que, digamos, no hay objetos fijos que la vayan deteniendo. Aquí vemos los efectos de lo que serían las lesiones en los primarios causados por los efectos fragmentación o implosión. Afectan principalmente los órganos contenedores del aire, pulmones, vías respiratorias, secundarios por impacto de fragmentos del contenedor de la bomba, proyectiles que van a ser expulsados como metralla y otros materiales residuales, causantes de lesiones mayores números de personas, ¿no? La terciaria son la aceleración de cuerpos por motivo masivo del aire, lesiones en la fase de desaceleración brusca, choque con cuerpos fijos, ¿no? Que puede causar traumas cerrados, abiertos, etc. Los mecanismos de lesiones misceláneas, quemaduras, gases tóxicos, aplastamiento por estructuras que colapsan, ¿no? Dependiendo, digamos, de las circunstancias. Vamos a darnos cuenta que de una explosión a otra puede ser diferente los efectos, ¿no? Por lo que habíamos señalado, por la fuerza que se puede dar en la explosión. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? ¿Dudas, preguntas? Doctor, una consulta. ¿El efecto es más fuerte cuando es en el aire o en el agua? De la onda No, expansiva. a lo que veíamos el efecto, por ejemplo, de una explosión en el aire y en el agua, vamos a ver de que no hay fuerza que reduzca la explosión o la onda expansiva. Porque, por ejemplo, si vemos en el mar, no va a haber objetos que vayan deteniendo la onda expansiva, en el aire lo mismo. Pero si lo hacemos, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Beirut, de la explosión, han habido ciertos cuerpos, edificios u otros que han detenido la onda expansiva. Entonces, a eso un poco nos referíamos de que si se encuentran objetos circundantes a la explosión, pueden reducir el crecimiento de la onda expansiva, o en el caso, digamos, si se fuera a dar en una superficie como es el océano, no va a haber fuerza que detenga la onda expansiva, ¿no? Va a ser proporcional a a las resistencias que pueda presentar la onda expansiva. ¿Ya?
Aquí vemos, por ejemplo, algunos efectos en los pulmones, ¿no? Por la onda expansiva, la pulverización de las interfaces gas-líquido o sobreexpansión de los alveolos, ruptura de los capilares, alveolos, desgasos de los tejidos de la zona iliar por su menor densidad, en algunos casos un colapso completo de los pulmones, que obviamente esto llevaría a lo que sería la muerte de la víctima, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Palidez, cianosis, dolor torácico, hemoptisis, tos, hemorragias pulmonares, hematórax, además edemas agudos, rotura aórtica o cardíaca, más frecuente, lóbulos medio e inferior derecho, respetando el vértice, son algunos efectos que se pueden ir presentando, ¿no? En lo que es al abdomen, ¿no? Puede causar también daños, se acompañado con los efectos de los pulmones, de la onda expansiva, sin desgasos, se emite espontáneamente o peritoneo sin lesiones. En algunos casos la onda expansiva va a ser como un fuerte golpe en el estómago, o en algunos casos, si la presión es demasiado fuerte, puede causar obviamente colapso de los órganos internos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas: dolor abdominal, rigidez de la pared abdominal, melenas, hematuria, hemorragias gástricas o intestinal, desinserción del meseo y desgasos de las vísceras, huecas, hígado, riñón, vasos, por señalar algunos. En el cerebro, desarrollo de las venas corticales, hemorragias vulvares u otros niveles, dependiendo también de la fuerza. No nos olvidemos que el cerebro está protegido por el cráneo, pero igual la presión puede ser fuerte y causar también lesiones en el cerebro, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Puede darse un coma, la hemiplegia, síndrome de Parkinson, temblores, cuadros psiquiátricos de tipo confusional, ¿no? Por señalar algunos, depresión, etcétera, etcétera. En el ojo puede causar grandes daños, también en el oído, ¿no? En los ojos puede haber lesiones oculares muy frecuentes, riesgos de pérdida del globo ocular y la visión, hemorragias retrobulbares, intraoculares, roturas coroideales, desprendimiento de la retina, lesiones en lo que es el nervio óptico y glaucoma agudo, ¿no? Que se pueden presentar en los oídos, en los ojos, en el oído, rotura del tímpano, azufenos, sordera y vértigos, dependiendo lógicamente de la fuerza de la explosión y la cercanía de la persona. Bueno, eso un poco son lo que quería ir ampliando a la exposición de sus compañeros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor? ¿Qué les ha parecido este tema de la explosión? Sin duda, en nuestro país, digamos, no es muy frecuente, pero se da, ¿no? Como hemos visto en el caso de Oruro, que en algún momento se hablaba de la explosión de una garrafa, después se ha desmentido porque por la magnitud de la fuerza de la onda expansiva, porque ha causado daños en incluso los más graves dentro de la cuadra. Hay lesiones, por ejemplo, lesionados en 2 hasta 3 cuadras, ¿no? Y eso obviamente una explosión de una garrafa no es tan fuerte para causar ese tipo de lesiones. Lastimosamente las investigaciones no han sido contundentes, no han sido definitivas, y hasta el día de hoy no se sabe muy bien. La verdad no he hecho seguimiento del caso,
pero han habido ciertas denuncias que han llevado a señalar que debería ser un atentado, que ha sido explosión de explosivos, etcétera, etcétera. Bueno, comentarios, por favor. Un poquito más, el tema del micrófono no se le escucha muy bien, les ruego. ¿Perdón? No tengo muy buena señal. Le decía, doctor, que a pesar de que no es un país que se maneja mucho el tema de también se ha visto en el medio Lastimosamente, va a disculpar Lidia, no le he podido escuchar, pero si ha sido complementario al tema, se le agradece su comentario. ¿Alguna otra persona, por favor? Dice, yo tengo una pregunta. Jonathan, lo escuchamos. Por ejemplo, a ver, ¿el napal era más explosivo o era más incendiario en tipo de bombas que podía decir? Hígado, me estás agarrando un poco. A ver, vamos a investigar qué es el napal. A ver, el napal o gasolina gelatinosa es un combustible que produce una combustión más duradera que la de la gasolina simple. Esta característica ha hecho que sea utilizada por algunos ejércitos en varias guerras. El nombre napalm procede del acrónico de ácido naflénico y el ácido palmítico, con los que se fabrican obviamente explosivos. Es obviamente, como dice su nombre, ha sido una sustancia que ha sido utilizada a momentos de guerra, bastante fuerte, y que ha causado obviamente numerosas quemaduras en lo que ha sido las diferentes guerras, ¿no? Mayor información a este hecho, digamos, no lo tendría, pero sin duda, por los efectos que se ha podido ver en las diferentes guerras, ¿no? Ha sido muy dañino. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario, por favor? Doctor, una consulta. Sí. En los accidentes de automóviles, o sea, siempre hay tendencia a que el auto explote, como se ve, o solo es una exageración. Y ya, esto va a ser, bueno, no se da la explosión en todos los casos. Esto va a ser necesario de que exista, digamos, ciertas circunstancias particulares para que se dé una explosión, ¿no? La acumulación de combustibles, el rozamiento o la producción de una chispa que pueda, digamos, detonar el combustible y causar una explosión. Entonces son ciertas circunstancias en las cuales se encuentren algunos elementos y causen una explosión, pero no necesariamente. Ah, ya. Gracias, doctor. Ya. Acabo de ver un video, a ver, les voy a compartir lo que son los efectos de la onda expansiva en lo que es los experimentos que se realizaron en las décadas pasadas con lo que ha sido las bombas nucleares. Vamos a ver cuán fuerte han sido las ondas expansivas en estas circunstancias.
Como vemos en la imagen, un pequeño pueblito, ¿no? Que es cercano a una explosión. Y imagínense la fuerza de la onda expansiva, ¿no? Miren cómo destruye por completo esa vivienda. Por suerte, como era un experimento, todos los objetos estaban, no había personas, pero sí, imagínense esa fuerza, esa onda expansiva que destruye todo a su paso, ¿no? Bueno, he quitado un poquito el audio porque es muy fuerte y lo que más nos interesa son las imágenes. Preguntas, comentarios, por favor, que tengan todavía. Estamos a 7 minutos para concluir la clase del día de hoy. Sí, doctor, como comentario, la explosión reciente ahí de Beirut, se ha determinado que su rango de la onda expansiva ha llegado hasta 10 kilómetros a la redonda. Y eso es porque en esa fábrica había habido muchas sustancias, en especial nitrato de amonio, que ha provocado la sobreexpansión, más todavía por ser área costera. Entonces la densidad del aire, como era humedad, entonces increíblemente todo lo que arrasó era muy parecido y levantó este honguito, como le llaman, de humo, parecido a una explosión nuclear. La verdad fue muy devastador y muy impresionante. Eso a modo de comentario. Sí, sin duda, se ha criticado, bueno, posteriormente a la explosión, se han hecho algunos estudios, las grandes concentraciones de combustibles ha sido, digamos, detonante, la no posibilidad de contener el fuego en sus inicios, ¿no? También ha causado ciertas recomendaciones a ese tipo de instalaciones para, obviamente, tener a la mano dispositivos que puedan ayudar a la contención del fuego, eran insuficientes y obviamente eso ha producido. Pero sin duda, ¿no? Estamos hablando de un año más o menos de la explosión de Beirut, que hasta el día de hoy obviamente ha conmocionado a lo que han sido las personas y también siguen, ¿no? Todavía los efectos de la explosión. Más comentarios, por favor, para ir cerrando la clase del día de hoy. Estamos a 4 minutos de concluir la clase, por favor. Les pediría sus apreciaciones, dudas. Dice, yo tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿A qué se refiere con la combustión espontánea? O sea, a lo que yo he escuchado, me dicen que es cuando una persona que ingirió ciertos alimentos durante unas horas empieza a quemarse o a explotar en otras medidas, se podría decir. ¿Por qué razones es eso? La combustión espontánea es como el cerillo, ¿no?
tú agarras, prendes el cerillo y se empieza a consumir. En el caso de la combustión espontánea, puede darse por la gran cantidad de combustibles, el cuerpo, digamos, se encuentra cercano, puede desintegrarse rápidamente. Pero esta combustión puede darse o como no puede darse, dependiendo, como hemos dicho, la cercanía a la explosión y obviamente la fuerza que tenga la misma. En algunos casos, las quemaduras pueden ser importantes de primer, segundo, tercer grado, dependiendo, digamos, a la fuerza y a la cantidad de combustible que se libere, ¿no? A la fuerza que se libere. Entonces, esto vamos a ir un poquito conociendo más sobre las quemaduras en el siguiente tema que nos va a tocar ese contenido. Muchas gracias, Liz. Listo. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Sin miedo, cualquiera. Doctor, ¿Sí? en esto, por ejemplo, que ahora estamos entrando, ¿no?, a la era donde ya casi todos tenemos gas a domicilio, he escuchado que algunas veces se ha dado una explosión, no sé si es porque la mala conexión de lo mismo, o la mala manipulación, o cocina no era muy adecuada, pero esto, digamos, puede expandirse más grande, digamos, si hubiera una explosión de alguna vivienda. Ya. Le comento, por ejemplo, de que el gas que están pasando por tuberías es menos inflamable que el gas licuado, que es de gasafa. Entonces, dentro de una lógica, cuando hablamos de una explosión por este tipo de combustión de gas domiciliario, va a ser importante, pero no nos olvidemos que hay ciertas válvulas, ¿no?, que se van cerrando automáticamente, pero sin duda, ¿no?, igual reviste de cierta peligrosidad. Es por eso que al momento de la instalación se sugiere, ¿no?, de que exista bastante